Primera clase con ese suéter barato que lleva. ¿Cree que soy tan ingenua? Fue la burla del agente de billetes, justo antes de que rompiera por la mitad el pasaporte de una mujer negra. Allí mismo, delante de decenas de pasajeros asombrados y horrorizados, lo que no sabía es que la mujer vestida informalmente, que estaba frente a ella, no era una viajera cualquiera, era una investigadora de alto nivel de la Administración Federal de Aviación FE, con el poder de suspender el vuelo de inmediato y desencadenar una auditoría a nivel nacional. Erika Davis, inspectora principal de la FAA, acababa de concluir la Operación Cielo Seguro, una operación encubierta de seguridad aérea a gran escala en todo Estados Unidos. Durante los últimos 10 días, había vivido de incógnito, a veces como una turista desconcertada, otras como una ejecutiva exigente, o una persona que volaba por primera vez con ansiedad. Cada personaje tenía como objetivo probar los protocolos de respuesta y descubrir las debilidades de seguridad en aeropuertos y vuelos de costa a costa. Aunque la operación había sido intensa y le había exigido permanecer siempre vigilante, Erika se enorgullecía de su trabajo salvaguardando millones de pasajeros cada día. Sin embargo, después de días de no dejar de actuar, estaba casi agotada. Todo lo que anhelaba ahora era regresar a su modesto apartamento en Washington, D.C. y disfrutar de un momento de paz y normalidad. En esa mañana, en el aeropuerto internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, Erika había elegido un atuendo ultra cómodo e informal. Tenía el pelo recogido en un moño pulcro, la cara sin maquillaje, y al hombro solo llevaba una pequeña mochila que contenía su computadora portátil, una novela sin terminar y los documentos clasificados cruciales para su reciente investigación. El billete de primera clase que tenía era una pequeña recompensa para sí misma, una breve escapada de 2 horas para descansar, relajarse y, momentáneamente, quitarse el peso de sus deberes antes de regresar al mundo de alto riesgo de la faja. El telón de fondo familiar del rodar de las maletas, los ecos de los anuncios por megafonía y las inimas conversaciones de viajeros de todo el mundo. Erika se abrió paso entre la multitud hacia la puerta B-32. El vuelo 1142 de Skyrise Airlines se preparaba para partir hacia Washington. Poco sabía ella que en esa mañana aparentemente ordinaria, una crisis la esperaba, una que no solo trastornaría su propia vida, sino que también sacudiría a Skyrise Airlines y a la industria de la aviación estadounidense hasta sus cimientos. En los pasos de Erika se hicieron más lentos al acercarse a la puerta B-32. El bullicio habitual la rodeaba en largas filas de viajeros esperando para abordar. Cada vez que pasaba por un aeropuerto, podía leer las emociones en el rostro de cada persona en emoción, ansiedad y, para algunos, simple alivio al pensar en dejar ese lugar atrás. Erika respiró hondo, preparándose para entrar en la fila prioritaria de primera clase, con el teléfono en la mano, mostrando su billete electrónico y su pasaporte estadounidense. Ya un poco gastado en detrás del mostrador de embarque, estaba Brenda Collins, una mujer de mediana edad, de casi 50 años, con el pelo rubio brillante peinado hacia atrás, con un exceso obvio de gel fijador. Su expresión severa no mostraba calidez para nadie, especialmente cuando su mirada recorrió a Erika de pies a cabeza, con una sospecha apenas disimulada. En el momento en que Erika llegó al mostrador, sintió el cambio en la actitud de Brenda. Brenda levantó una ceja, sus ojos fríos se desviaron hacia el suéter gris descolorido y las zapatillas sencillas que llevaba Erika, para luego volver con una mirada de provocación. Sin una sola cortesía, Brenda preguntó con un tono cortante y desconfiado: ¿Está segura de que está en la fila correcta? Esta es la puerta de embarque de primera clase. El ceño de Erika se frunció brevemente, pero respondió de manera educada y clara: sí, estoy en este vuelo. Asiento 2A. Aquí tiene mi billete electrónico y mi pasaporte para identificación. Brenda no hizo ningún movimiento para revisar la pantalla. En cambio, continuó mirando fijamente el pasaporte de Erika con malicia deliberada, hojeando sus páginas, como si estuviera aburrida. Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios mientras se burlaba. ¿Para qué necesita un pasaporte? Este es un vuelo nacional. ¿O cree que llevar un pasaporte hará que la tome más en serio? Erika controló cuidadosamente su expresión, aunque sus ojos
se endurecieron. Viajo con frecuencia por trabajo. Mi pasaporte es una forma válida de identificación. Puede verificarlo en su sistema. Brenda se rió entre dientes, golpeando sus uñas pintadas de rojo brillante, con desdén sobre la tapa del pasaporte. Claro, parece nuevo, pero alguien como usted, con ese atuendo, con un billete de primera clase y un pasaporte impecable. Eso no me parece muy creíble. El desprecio en el tono de Brenda era inconfundible, y lo suficientemente alto como para que los pasajeros cercanos comenzaran a murmurar, lanzando miradas curiosas y escépticas a Erika, rodeándola sin querer en la puerta. Erika sintió el peso de sus miradas presionándola. Conocía esa actitud demasiado bien, un prejuicio racial, algo que había encontrado innumerables veces, y sin embargo, cada nueva instancia le dolía tan profundamente como la primera. Pero esta vez era diferente. Erika no era simplemente una pasajera, era una inspectora federal, una representante de la ley y la seguridad aérea. Todavía sujetando el pasaporte, Brenda se inclinó con un comentario deliberadamente insultante. La foto de este pasaporte la hace parecer más joven de lo que es ahora. Me pregunto si tomó prestada la identificación de alguien para abordar este vuelo. Las burlas implacables de Brenda habían pasado de ser una mera mala educación a una discriminación francamente maliciosa. Erika sabía exactamente cómo responda. No dejaría que la emoción la superara, ni que la ira erosionara su control. Estabilizó su voz, fría y precisa como el acero, y dijo a Anle: sugiero que realice sus comprobaciones correctamente. Si duda de este pasaporte, páselo por el escáner V y verifíquelo en su computadora ahora mismo. No tengo tiempo para quedarme aquí, soportando acusaciones infundadas. Pero Brenda se negó a seguir el protocolo. Solo ofreció una sonrisa fría y burlona, agarrando el pasaporte como si se preparara para golpear. En ese momento, Erika se dio cuenta de que la puerta B-32H había dejado de ser solo un punto de entrada a un avión. Se había convertido en un campo de batalla. Aquí, tendría que enfrentar directamente el mismo prejuicio que había dedicado su carrera a erradicar en el aire en la puerta. B-32SE sentía completamente congelado. Ahora, solo quedaba un silencio gélido, puntuado por las miradas curiosas y ansiosas de los pasajeros cercanos. Brenda no mostró intención de retroceder. De hecho, la calma de Erika solo alimentó la ira irracional y el orgullo herido de la mujer. Para Brenda, la misma presencia de Erika en primera clase era inaceptable, una afrenta directa a la pequeña autoridad que ejercía. Llevo más de 20 años haciendo este trabajo, dijo Brenda lentamente, pronunciando cada palabra para que todos pudieran escuchar. Y no creería cuánta gente he descubierto usando documentos falsos para colarse en lugares a los que no pertenecen. Erika permaneció perfectamente inmóvil, sus ojos ahora fríos e inquebrantables. Lo diré de nuevo, Ann. Mi pasaporte es completamente válido. Si no está segura, páselo por el escáner y siga los procedimientos adecuados para los que fue capacitada. Brenda inclinó la cabeza, con una mirada burlona mientras examinaba a Erika. Sus labios se curvaron en una sonrisa maliciosa. No, creo que necesite hacer eso. Alguien como usted, vestida así, con un suéter y unos pantalones deportivos raídos, primera clase, honestamente, me parece todo bastante hilarante. Cada palabra de Brenda golpeaba como un cuchillo, hiriendo la dignidad de Erika y la dignidad de todos los que miraban. Algunos pasajeros fruncieron el ceño, otros susurraron con incomodidad, pero nadie se atrevió a intervenir. A Erika reconoció esto por lo que era un fanatismo crudo y cotidiano. Lo había enfrentado innumerables veces, pero cada encuentro dejaba una nueva herida. Sin embargo, esta vez era diferente. Ella no era simplemente una pasajera, sino una inspectora federal, la encarnación de las mismas reglas y seguridad que defendía. Respirando hondo y con calma, Erika luchó contra la necesidad de caer en la provocación. Habló con firmeza medida, manteniendo su profesionalismo. Señorita Collins, lo que está haciendo es ilegal. Ha excedido su autoridad y está mostrando una clara discriminación. Insisto en que proceda inmediatamente con la verificación adecuada, o informaré de su conducta a sus superiores. A las palabras de Erika,
parecieron hacer mella en el ego inflado de Brenda. Sus ojos brillaron de ira mientras apretaba el pasaporte entre los dedos. La arrogancia y la ostentación desaparecieron, reemplazadas por una tensión cruda y una pérdida de control. «Me está amenazando», escupió Brenda. «Yo soy la que tiene la autoridad aquí. ¿Cree que no puedo distinguir un pasaporte real de uno falso?» Antes de que Erika pudiera responder, Brenda de repente levantó el pasaporte en alto para que todos lo vieran. En un movimiento rápido y violento, lo rasgó en dos, justo por la página con la foto de Erika y el sello de los Estados Unidos. El sonido del desgarro resonó en el silencio atónito, como un disparo. En medio de una multitud conmocionada, Erika se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos, mientras las dos mitades rotas de su pasaporte yacían esparcidas sobre el mostrador. El mundo pareció contener la respiración, mientras todos los pasajeros detrás de ella observaban cómo se desarrollaba lo inimaginable. El pasaporte, símbolo de su ciudadanía, prueba de su identidad, había sido destruido deliberadamente por una mujer impulsada por el prejuicio y el rencor. Brenda se quedó jadeando, el rostro enrojecido de autosatisfacción. En su mente, había promulgado una versión retorcida de justicia, impulsada por el sesgo racial, el clasismo y el desprecio por la apariencia modesta de Erika. En ese momento, Erika comprendió que esto no era un simple incidente menor. Era una grave violación federal. No solo era la víctima, sino la representante misma de la ley que había jurado hacer cumplir. Cruzando la mirada con Brenda, el silencio de Erika tuvo más poder que cualquier arrebato. «Señorita Collins, acaba de destruir un documento federal perteneciente a una ciudadana de los Estados Unidos. Eso es un delito grave punible con prisión federal. Le sugiero que detenga esto de inmediato y se prepare para enfrentar las consecuencias de sus acciones». La expresión de Brenda se congeló por primera vez, como si la gravedad de su acción apenas estuviera calando en ella. Pero ya era demasiado tarde. Lo que comenzó como un intercambio nacido del prejuicio personal había escalado a un escándalo irreversible, cuyas consecuencias empequeñecerían cualquier cosa que cualquiera en la puerta B-32 pudiera haber imaginado. El silencio sofocante aún se cernía sobre toda el área de la puerta B-32. Los pasajeros detrás de Erika permanecían inmóviles, sus ojos una mezcla de asombro y anticipación, mientras esperaban lo que sucedería a continuación. De su inicial arrebato de autosatisfacción, Brenda ahora comprendía completamente la gravedad de sus acciones. Miró las dos mitades rotas del pasaporte que yacían sobre el mostrador. Su expresión cambió de confianza a un miedo incómodo. Pero cuando Brenda volvió a mirar a Erika, no vio ira ni pánico, sino una calma casi aterradora en los ojos de la joven. La mirada de Erika era gélida, no la mirada de una pasajera que había sido insultada, sino la mirada aguda y decidida de alguien que ejercía una verdadera autoridad legal. Erika abrió su mochila y sacó un teléfono inteligente especialmente cifrado. Su voz resonó decisiva y clara, lo suficiente para que todos los que estaban alrededor, incluida Brenda, escucharan cada palabra. «Soy Erika Davis, inspectora principal de la Oficina de Seguridad Nacional y Respuesta a Incidentes de la FE. Me encuentro en la puerta B-32 del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta. Por la presente, exijo la activación inmediata de los procedimientos de código negro y el apoyo urgente del FBI y la TSA. Tenemos una grave violación de seguridad, destrucción intencionada de un documento federal y un incidente motivado por motivos raciales». Brenda palideció, sus manos, antes firmes, temblaban. No podía creer lo que había escuchado. Sus labios se abrieron como para ofrecer una excusa, pero no salieron palabras. En ese momento, se dio cuenta de que no solo había desconcertado a una pasajera ordinaria, sino que había provocado una fuerza mucho mayor, capaz de arruinar su carrera y su vida personal al instante. Murmullos de incredulidad y preocupación se extendieron entre la multitud. Mientras todas las miradas se volvían hacia Erika, nadie esperaba que la discreta viajera a la que habían menospreciado fuera una inspectora federal de seguridad aérea, con el poder de sacudir a toda una aerolínea y un sistema aeroportuario. Intentando recuperar la compostura, Brenda tartamudeó: Usted no puede ser de la FAVEON. Esto es solo un malentendido.
John, yo solo estaba cumpliendo con mi deber de proteger la seguridad del vuelo. Erika levantó la barbilla y fijó a Brenda, con una mirada inquebrantable. Su deber, señorita Collins, es seguir los procedimientos de verificación de embarque, para los que fue capacitada, no actuar por prejuicios personales. Acaba de violar la ley federal al destruir mi pasaporte válido. Esto no es un asunto personal, es un asunto de seguridad nacional. Justo en ese momento, la radio del mostrador crepitó. El refuerzo estaba en camino. En cuestión de minutos, agentes del FBI y oficiales de la SS, con sus distintivos uniformes, llegaron. La agente principal, Rachel Chun, una joven con ojos acerados y un porte resuelto, se acercó rápidamente a Erika y señorita Davis. Recibimos su alerta de código negro. ¿Cuál es la situación? Erika señaló los trozos de pasaporte rotos. En el mostrador, su voz tranquila y autoritaria a agente Chun, la empleada de la aerolínea Brenda Collins, destruyó deliberadamente mi pasaporte legítimo por prejuicios personales. Esto fue intencional, grave y una clara violación de la ley federal. Solicito que se preserve la escena y que recojan todas las pruebas relevantes de inmediato. La agente Chun asintió. Luego se volvió hacia Brenda con una mirada fría como el acero. Señorita Collins, no debe abandonar esta zona. Estamos comenzando nuestra investigación. Ahora, tiene derecho a guardar silencio, y le aconsejo encarecidamente que lo haga. La arrogancia de Brenda se evaporó, reemplazada por el pánico. La mujer, que una vez tuvo un poder insignificante en la puerta B-32, había convertido en el centro de una importante investigación federal. Erika miró a los pasajeros circundantes, leyendo las expresiones atónitas en sus rostros. Este momento había trascendido su calvario personal. Era un poderoso recordatorio de las graves consecuencias del prejuicio y la discriminación. Pie, en medio de agentes del FBI y de la SE, Erika Davis no era solo una inspectora de seguridad aérea, era una guardiana de los valores fundamentales de la sociedad, inquebrantable ante la injusticia y los prejuicios. Ni siquiera, unos minutos después, lo que había sido una simple fila de embarque en la puerta B-32 SE había transformado en el escenario de una importante investigación federal. El personal del aeropuerto levantó apresuradamente barreras temporales, y las luces parpadeantes de las radios de seguridad subrayaron la atmósfera urgente y tensa. En el centro del caos estaba Brenda Collins. Hace unos momentos, había decidido arrogantemente quién podía abordar. Ahora, estaba inmóvil, con el rostro ceniciento y los ojos muy abiertos por el pánico. Agentes del FBI, con trajes oscuros, formaron rápidamente un perímetro alrededor del puesto de control. La agente Rachel Chun, joven pero experimentada en investigaciones complejas, dirigió con calma a sus colegas para documentar la escena, fotografiar pruebas y tomar declaraciones de los testigos. Se acercó a Brenda con autoridad, decidida. Señorita Collins, estamos investigando la destrucción intencionada de propiedad federal y un grave incidente por motivos raciales aquí. Debe cooperar y no obstruir nuestro trabajo. Sobresaltada, Brenda se tambaleó hacia atrás. Sus piernas temblaban. Cada respiración se sentía pesada, mientras su mente corría. Ya no se enfrentaba a una pasajera modestamente vestida, a la que podía ignorar. En cambio, se enfrentaba a solemnes agentes federales, cuyas miradas la aterraban. El terror se apoderó de ella cuando se dio cuenta de que todo el episodio había sido capturado por las cámaras de vigilancia. Yo no quise hacerlo, tartamudeó Brenda, buscando desesperadamente en el rostro de la agente Chun algo de piedad. Chun simplemente levantó una mano enguantada, indicando silencio. Tenemos imágenes claras, señorita Collins. No lo haga más difícil. A un lado, Erika permanecía serena, observando la investigación con tranquila resolución. Aunque la guiaba la moderación profesional, sintió una punzada de tristeza. Brenda no era simplemente una persona imprudente, sino un síntoma de un sistema que había tolerado durante mucho tiempo prejuicios insidiosos y peligrosos a y a su alrededor. Los pasajeros murmuraban con incredulidad y preocupación. Algunos grababan discretamente la escena con sus teléfonos. Otros permanecían inmóviles,
incapaces de procesar lo que estaban presenciando. Nadie imaginaba que una disputa rutinaria de embarque pudiera escalar tan lejos. Mientras tanto, el pánico de Brenda se hizo más pronunciado. Sus ojos buscaban desesperadamente un aliado o una salida. Entonces, vio a su supervisor directo, Frank Harris, apresurarse a la escena, evidentemente alarmado. La esperanza brilló en los ojos de Brenda mientras llamaba débilmente en Frank. Explícales esto. Es solo un malentendido. Yo solo estaba haciendo mi trabajo para proteger la seguridad del vuelo. Por favor, diles. Frank se detuvo ante la conmoción, mirando a Brenda, y luego a los agentes del FBI, y a Erika. Pero cuando su mirada se posó en las dos mitades rasgadas del pasaporte de Erika, comprendió la gravedad de la situación. Esto estaba más allá de su autoridad para resolverlo. Frunció el ceño, exhaló bruscamente, y se volvió hacia Brenda. Con un tono cargado de fría frialdad, Brenda, me temo que esta vez ha sido demasiado lejos. Este asunto ya no está dentro de mi jurisdicción. Sus palabras golpearon a Brenda como un rayo. Se tambaleó mientras comprendía que estaba completamente sola, abandonada por la misma persona en la que había confiado. Una vez, orgullosa de su pequeño poder en la puerta B-32, ahora se enfrentaba a la perspectiva de perder su libertad y su carrera por un solo acto impulsivo. La agente Chung dio un paso adelante, indicando a dos colegas que escoltaran a Brenda a un lado para una entrevista formal. Mientras se la llevaban, Erika permaneció en silencio, muy consciente de la responsabilidad y autoridad que conllevaba su papel. Sin embargo, también sintió una profunda tristeza. El prejuicio y la discriminación aún persistían en la sociedad, y solo una acción decisiva y resuelta podía erradicarlos. En el momento en que la puerta de la sala de interrogatorios se cerró detrás de Brenda, un silencio gélido la envolvió. Su corazón latía con miedo. Segundos después, la agente del FBI, Rochelle Chun, entró y tomó asiento frente a ella, colocando en silencio una carpeta y un bolígrafo sobre la mesa. La mirada penetrante de Rochelle, capaz de ver a través de cada secreto oculto, inmediatamente hizo que Brenda se sintiera incómoda. Después de una breve pausa para que Brenda asimilara la gravedad de la situación, Rachel abrió la carpeta y habló con un tono claro y mesurado. Libre de cualquier emoción innecesaria, señorita Collins, quiero que tengamos una conversación honesta y directa, que la llevó a decidir romper el pasaporte válido de una pasajera de esa manera. Brenda evitó la mirada inquisidora de Rochelle. Sus manos temblorosas se apretaban fuertemente. Buscó una explicación razonable, pero su mente estaba abrumada por el caos y el profundo temor a las consecuencias legales que se cernían sobre ella. Yo solo seguí mi instinto, tartamudeó. He trabajado en este aeropuerto durante años, y pensé que tenía derecho a sospechar cuando algo no parecía correcto. La expresión de Rachel permaneció inalterada, pero su voz se volvió más fría. Su instinto. Pregunté sobre los procedimientos de seguridad. Usted asiste a capacitaciones anuales de seguridad, así que sabe que si duda de la identificación de un pasajero, debe usar el equipo de escaneo adecuado o alertar inmediatamente a un supervisor. ¿Por qué se saltó todos esos pasos? La garganta de Brenda se apretó mientras lanzaba miradas salvajes y de pánico por la estéril habitación blanca, buscando una excusa que ahora se daba cuenta de que no existía. Simplemente, había dejado que el prejuicio y el impulso dictaran sus acciones. Rachel siguió con preguntas directas. Señorita Collins, ¿alguna vez se ha encontrado con un pasaporte falso sospechoso antes? ¿Comprende los estándares técnicos para distinguir un pasaporte genuino de uno fraudulento? Brenda negó con la cabeza débilmente. Su voz bajó a un susurro. John, no estoy muy segura. Solo sentí que algo andaba mal. Esa mujer estaba vestida demasiado informal. No parecía una pasajera de primera clase. Rachel tomó nota de su respuesta, luego se inclinó. Su voz, más aguda que nunca. Entonces, está admitiendo que destruyó su pasaporte basándose únicamente en su apariencia y el color de su piel, ¿correcto? El pánico de Brenda salió a la superficie por completo al encontrarse con los ojos de Rachel, incapaz de ocultar más su prejuicio. Yo no quise ser racista, solo quería garantizar la seguridad del vuelo, pero esa mujer no parecía que perteneciera a primera clase en absoluto.
¿No parecía una pasajera de primera clase? Repitió Rachel con sarcasmo mordaz. Señorita Collins, ¿es muy consciente de que juzgar a un pasajero por la ropa y la raza es una grave violación de las regulaciones de aviación y la ley federal? ¿Sabe cuántos años de prisión podría acarrearle eso? Brenda bajó la cabeza. Su respiración se hizo más pesada a medida que el pánico inundaba su mente. Nunca imaginó que ella, una mujer alguna vez, orgullosa de su experiencia y de su pequeña autoridad en la puerta de embarque, sería ahora una sospechosa federal, todo por un prejuicio ciego. Rachel buscó en la carpeta y sacó una pila de documentos. Estas son quejas presentadas contra usted en los últimos años, señorita Collins. Parece que esta no es la primera vez que ha tratado a los pasajeros de manera injusta. Se ha acostumbrado a usar su autoridad limitada para imponer discriminación a otros. Brenda jadeó al mirar las páginas frente a ella. Su tez se volvió blanca como el papel. En ese momento de absoluta desesperación, finalmente comprendió la dolorosa verdad. No solo se había equivocado una vez, había infligido repetidamente daño a otros a través del racismo oculto en su corazón. Cada pequeño incidente, que había ignorado como trivial o justificado por su posición, ahora se exponía. Las grotescas piezas de un patrón de mala conducta, largamente construido. Desvelada, en ese último instante de impotencia, Brenda comprendió que todo había terminado. La mujer que alguna vez se enorgullecía de su modesto poder en la puerta de embarque, estaba a punto de enfrentar las consecuencias más duras. Sus propios prejuicios culpables expuestos ante la ley y la luz de la verdad, mientras Brenda se enfrentaba a las preguntas incisivas de la agente Chun, en otra oficina del aeropuerto, Erica realizaba su propia investigación sobre el jefe directo de Brenda, Frank Harris, para descubrir cualquier irregularidad por su parte. Erica sabía bien que una mala conducta tan grave rara vez ocurría de forma aislada. Solía surgir de una cultura de encubrimiento y tolerancia que la dirección tenía un papel importante en fomentar la oficina. De Frank se sentía tensa, mientras Erica se sentaba frente a él. Él intentó parecer tranquilo, pero sus dedos no dejaban de tirar nerviosamente de su corbata. Ante Erica yacía un grueso expediente lleno de documentos que el equipo de la FAA había proporcionado, incluyendo informes de quejas que el propio Frank había firmado como resueltos sin que se tomara ninguna medida real. Erica abrió metódicamente el archivo y habló con voz firme y autoritaria, como un bisturí quirúrgico pelando las capas de encubrimiento que Frank había construido a lo largo de los años. Señor Harris, he revisado estos registros y he encontrado algo muy preocupante. En los últimos 3 años, ha habido más de 20 quejas que acusan directamente a Brenda Collins de discriminación racial. Sin embargo, cada uno de esos casos fue cerrado por usted, marcado como resuelto, sin seguir los procedimientos estándar. Frank intentó inmediatamente explicarse. Su voz delataba su pánico e incertidumbre. Señorita Davis, debe entender que no todas las quejas en la industria aérea son graves. A veces, los clientes son demasiado sensibles o no entienden. Yo siempre he tratado de manejar las cosas rápidamente para proteger la reputación de la aerolínea. Erica lo interrumpió con una mirada fría y acerada. ¿Reputación, señor Harris? Estas no son quejas comunes sobre retrasos o equipaje perdido. Son informes explícitos de palabras y acciones discriminatorias dirigidas a clientes por su raza, etnia o vestimenta. Su elección de ignorarlas no fue eficiencia. Fue un encubrimiento intencional que permitió el racismo de sus empleados. Los ojos de Frank se abrieron. Sus dedos se apretaron al darse cuenta de que Erica tenía pruebas irrefutables. Solo comprendía que su largo silencio e indiferencia habían creado un ambiente tóxico donde empleados como Brenda podían imponer sus prejuicios con impunidad. Su voz, casi una súplica, tartamudeó. Señorita Davis, yo realmente no quise que esto llegara tan lejos. Pensé que si no armaba un alboroto, simplemente pasaría. Nunca imaginé que se convertiría en un asunto tan serio. El tono de Erica se volvió aún más firme. ¿No le pareció serio, señor Harris? Su negligencia ayudó a cultivar y proteger estos comportamientos discriminatorios en este aeropuerto. Como supervisor directo de Brenda, usted tiene responsabilidad legal, tanto como ella. No seguir los procedimientos de manejo de quejas requeridos y ocultar incidentes graves
puede constituir obstrucción a la justicia y complicidad en la discriminación racial. Frank palideció, todo su cuerpo temblaba. Las palabras de Erika lo golpearon como mazos en la carrera y la vida que había construido cuidadosamente, obligándolo a enfrentar finalmente la realidad que siempre había evitado. Anne cerrando el expediente. Con calma deliberada, la voz de Erika, aunque tranquila, tenía un peso innegable. En la FOBA y el FBI continuarán esta investigación y enviarán su expediente al Departamento de Justicia para posibles cargos. Le aconsejo que coopere plenamente y sea sincero en todas sus declaraciones futuras. A partir de este momento, cualquier intento de obstaculizar nuestra investigación solo agravará sus problemas. Frank se quedó paralizado en su silla, abrumado por el pánico y la desesperación. El hombre que una vez creyó que controlaba cada situación, ahora entendía que su silencio e irresponsabilidad lo habían convertido en cómplice, tejiendo una vergonzosa red de encubrimiento que amenazaba con destruir tanto su carrera como su vida. En la opresiva quietud de la habitación, Erika se levantó y se fue dejando a Frank Harris solo, enfrentando la dolorosa realidad de que todo lo que había escondido durante años, ahora estaba al descubierto. Sin vuelta atrás, a momentos después de su intensa confrontación con Frank Harris, Erika se dio cuenta de que este caso no se limitaba a una sola persona o a un error puntual de juicio. El prolongado silencio y la ilusión de responsabilidades por parte de la gerencia habían creado graves lagunas sistémicas, y esto probablemente era solo la punta del iceberg. Basándose en sus experimentados instintos, Erika ordenó de inmediato al equipo de investigaciones especiales que ampliara su revisión a todo el sistema de gestión interna de Skyrise Airlines, con especial atención a los registros de seguridad y los registros de mantenimiento. En menos de 24 horas, el equipo descubrió una serie de violaciones mucho más graves de lo que Erika había previsto. Los registros de mantenimiento de las aeronaves habían sido manipulados o directamente falsificados, con firmas de inspección copiadas descuidadamente. Varios aviones continuaron volando más allá de sus intervalos de mantenimiento obligatorios. Aún más alarmante, componentes críticos de seguridad habían excedido su vida útil sin ser reemplazados o debidamente mantenidos. Erika tenía en sus manos un informe detallado de la agente Rachel Chun y los expertos técnicos de la FAR-EOAM revelaba que 3 meses antes, el vuelo 819 de Skyrise de Atlanta a Seattle había realizado un aterrizaje de emergencia, un mal funcionamiento, atribuido oficialmente a una falla técnica inevitable. Pero la investigación demostró que el culpable era un sensor de presión de cabina, con más del doble de retraso en su reemplazo, según las normas de la FAA. Y la firma del ingeniero jefe en esa inspección pertenecía a un técnico que estaba de permiso en las Bahamas ese mismo día. Un escalofrío recorrió la espalda de Erika al darse cuenta de que el incidente de hoy había abierto, sin querer, una puerta a una red masiva de encubrimientos que amenazaba a miles de pasajeros. En el centro de todo, una vez más, estaba la firma de aprobación de Frank Harris, ignorando deliberadamente los informes falsos para proteger las métricas de rendimiento a tiempo y los resultados de la aerolínea. Mientras tanto, Brenda Collins, quien alguna vez creyó que solo se enfrentaba a cargos de discriminación racial y destrucción de propiedad federal, ahora se veía más inmersa en la investigación en expansión. Los investigadores obtuvieron correos electrónicos, entre ella y Frank, que revelaron un acuerdo tácito para pasar por alto las fallas en la revisión de pasajeros, especialmente cuando los objetivos eran viajeros minoritarios o aquellos menos propensos a quejarse. Brenda, quien había pensado que su modesta autoridad en la puerta de embarque era suficiente para manipular los resultados, era ahora un eslabón crítico en un escándalo mucho mayor. Ante esta evidencia irrefutable, Frank y Brenda fueron citados nuevamente, esta vez bajo circunstancias mucho más graves. Frank llegó visiblemente agotado, con los ojos hundidos por la ansiedad. Mientras Brenda ya no mostraba su desafío inicial, se sentó en silencio, pálida y atónita. Erika se enfrentó a Frank una vez más, su voz más severa que nunca. Señor Harris, explique por qué estos informes críticos de mantenimiento fueron falsificados y antedatados.
Esto no es solo fraude, es una amenaza directa a la seguridad de la aviación. ¿Comprende lo que eso implica? Frank tembló mientras hablaba. Su tono débil y desesperado. Yo solo intentaba mantener los vuelos a tiempo para proteger la reputación y las finanzas de la aerolínea. Yo nunca pensé que podría escalar así. Erika interrumpió con frialdad y decisión. Nunca consideró la seguridad de los pasajeros o las consecuencias legales de falsificar estos registros técnicos. Senna Harris, su descuido e irresponsabilidad han cruzado la línea de la conducta criminal. Enfrentará las consecuencias por todo lo que ha hecho. Frank inclinó la cabeza con una derrota impotente, incapaz de refutar la montaña de evidencia que Erika y su equipo habían acumulado. Brenda se sentó a su lado. Las manos temblaban, las lágrimas brotaban al comprender que su destino ahora estaba ligado a una mala conducta mucho más grave de lo que jamás imaginó. En menos de 48 horas, lo que comenzó como un incidente aislado de discriminación racial se había convertido en la investigación más grave en la historia de Skyrise Airlines. Toda la estructura gerencial de la aerolínea había sido sacudida hasta sus cimientos. Los medios de comunicación estallaron con titulares que desataron la indignación pública. Ahora, Brenda Collins y Frank Harris, alguna vez símbolos de autoridad de pequeña escala y complicidad oculta, se encontraban en el epicentro de un escándalo corporativo sin precedentes, enfrentando la perspectiva de pagar por sus acciones, tanto con su libertad como con sus carreras. Solo una semana después de que el escándalo de Skyrise Airline saliera a la luz pública, la historia se había convertido en una tormenta mediática nacional. Lo que comenzó como un pequeño enfrentamiento en la puerta B-32H había expuesto por completo una serie de graves violaciones dentro de una importante aerolínea que antes era de confianza. En el centro de esta tormenta estaban Brenda Collins y Frank Harris, nombres ahora sinónimos de escándalo, corrupción y prejuicio. Brenda fue la primera en ser acusada. El Departamento de Justicia anunció rápidamente cargos formales contra ella en destrucción de propiedad federal, específicamente por romper el pasaporte de Erika Davis, y aún más gravemente, violaciones de los derechos civiles por discriminar intencionalmente a una pasajera por motivos de raza y apariencia. El juicio atrajo una intensa atención pública. Brenda apareció demacrada y derrotada, despojada de la confianza y la arrogancia que antes mostraba en la puerta de embarque. Cuando se presentaron videos y pruebas en el tribunal, Brenda bajó la cabeza en silencio. Solo entonces comprendió la gravedad de sus acciones pasadas. Ella, que una vez creyó que podía decidir quién merecía un asiento de primera clase y quién no, ahora era simplemente una mujer desesperada que enfrentaba la perspectiva de décadas en una prisión federal. En el testimonio de Erika Davis resultó fundamental. La misma pasajera a la que Brenda maltrató subió al estrado como testigo clave. Con calma, profesionalismo y determinación, el relato de Erika no solo detalló la mala conducta de Brenda, sino que también expuso la cultura encubierta de prejuicios que durante mucho tiempo había existido dentro de la dirección de la aerolínea. Pero Brenda no estaba sola en el banquillo. Al mismo tiempo, Frank Harris enfrentó cargos aún más graves en el tribunal. Fue acusado de falsificación de registros de mantenimiento, obstrucción a la justicia, y de poner en peligro directamente la seguridad de miles de pasajeros. Los registros de mantenimiento fraudulentos que había aprobado, diseñados para proteger las métricas de rendimiento a tiempo y aumentar las ganancias, quedaron expuestos bajo la implacable luz del escrutinio legal. Frank llegó al tribunal intentando mantener la compostura, pero rápidamente se derrumbó a medida que se presentaban pruebas y se llamaban testigos. Cuando el ingeniero jefe de la aerolínea, cuya firma Frank había falsificado, testificó que nunca había firmado esos informes de inspección defectuosos, el rostro de Frank palideció. En ese momento, reconoció que la carrera que había construido meticulosamente estaba en ruinas bajo el peso de pruebas irrefutables. Antes de que concluyera el juicio, el juez fijó una mirada severa en ambos acusados y emitió una poderosa advertencia. Este caso es excepcionalmente grave, no solo por los delitos específicos cometidos, sino por el daño social que causaron estas acciones. Abusaron de la autoridad limitada que se les confió para permitir y perpetuar conductas discriminatorias y racistas. Todo ello mostrando un total desprecio
por las vidas y la seguridad de miles de pasajeros. Tal comportamiento no puede ni será tolerado en nuestra sociedad. Cuando se dictó la sentencia, Brenda Collins quedó devastada. Recibió 7 años en prisión federal por destrucción de propiedad del gobierno y violaciones de los derechos civiles. Las lágrimas corrían por su rostro, mientras finalmente enfrentaba las dolorosas consecuencias de dejar que el prejuicio personal dictara sus acciones. A Frank Harris le fue aún peor. 12 años tras las rejas por falsificación de registros técnicos y obstrucción a la justicia, además de una prohibición de por vida en la industria aérea. Mientras el juez pronunciaba su sentencia, Frank bajó la cabeza. Las manos temblaban. La carrera, la reputación y la vida que una vez conoció se hicieron añicos sin posibilidad de reparación. Mientras Brenda y Frank eran llevados, Erica Davis no sintió triunfo, solo alivio y una profunda tristeza. Fue un ajuste de cuentas duro pero necesario. Una llamada de atención tanto para la industria de la aviación como para la sociedad en general, subrayando la importancia vital de la rendición de cuentas, la justicia y el respeto mutuo. Valores en los que Erica siempre había creído, y por los que había luchado casi inmediatamente. Después de que se anunciaran al público las sentencias contra Brenda Collins y Frank Harris, el escándalo de Skyrise Airlines se convirtió en el foco de los medios de comunicación nacionales en todo Estados Unidos. Desde el incidente de discriminación racial en la puerta B-32H hasta las graves fallas técnicas en el mantenimiento de las aeronaves, fue seguido de cerca por el público, convirtiendo rápidamente a Skyrise Airlines de una marca de confianza en un símbolo negativo de irresponsabilidad y prejuicio. Los periódicos más importantes del país publicaron titulares furiosos, como Skyrise Airlines, cuando se descuida la seguridad de los pasajeros, cultura tóxica dentro de la principal aerolínea de Estados Unidos, y las violaciones de Skyrise Airlines amenazan miles de vidas. En solo unos días, el nombre de Skyrise quedó sumido en una cobertura negativa, y la confianza de pasajeros e inversores en la aerolínea se desplomó casi por completo. El precio de las acciones de Skyrise Airlines se hundió en el mercado, en una caída libre sin precedentes, lo que provocó el pánico entre los inversores. En una semana desde el estallido del escándalo, el valor de mercado de la aerolínea se había evaporado en miles de millones de dólares. Este colapso financiero provocó una gran agitación entre los líderes de Skyrise, personas que alguna vez pensaron que podían controlar todo manteniendo los problemas internos en secreto. Dentro de Skyrise Airlines, las reuniones de emergencia no paraban. La alta dirección se enfrentó a una inmensa presión del público y de los reguladores. En una reunión de crisis a la que asistió toda la junta directiva, el recién nombrado CEO, Jonathan Wright, reconocido por su integridad y transparencia, no dudó en condenar la cultura de negligencia y prejuicio que había existido durante mucho tiempo en la aerolínea. Hemos permitido que una cultura tóxica se arraigue internamente durante demasiado tiempo. Eso es lo que llevó a esta devastadora pérdida de reputación y daño financiero. Necesitamos enfrentar estos problemas de frente e implementar reformas profundas y completas de inmediato para recuperar la confianza de nuestros pasajeros y del público. Para abordar esta grave crisis, la dirección de Skyrise presentó un plan de reestructuración integral. Se lanzó una campaña de disculpa pública de alto perfil en los medios de comunicación nacionales, con declaraciones oficiales y comerciales. El CEO Jonathan Wright se dirigió personalmente al público, reconociendo las graves fallas de la aerolínea y asumiendo un compromiso solemne. Me disculpo sinceramente con todos nuestros pasajeros, nuestros empleados y la comunidad por las violaciones inaceptables que ocurrieron. Skyrise Airlines asume la responsabilidad total y tomará todas las medidas necesarias para corregir estos errores y recuperar su confianza. Junto con la campaña de disculpas, la aerolínea anunció rápidamente una serie de medidas urgentes: revisión y despido de todos los empleados y gerentes directamente involucrados en la mala conducta, revisión de sus programas de capacitación e intensificación de rigurosas auditorías de seguridad internas. En adelante, cada decisión técnica y política de servicio al pasajero estaría sujeta a la supervisión independiente de expertos de la FAA. Sin embargo, a pesar de estas rápidas reformas,
Las consecuencias del escándalo no se pudieron deshacer de la noche a la mañana. Una ola de boicots de pasajeros persistió y los vuelos de Skyrise comenzaron a mostrar un número sin precedentes de asientos vacíos. Las aerolíneas rivales aprovecharon el momento para cortejar a estos viajeros desilusionados, ofreciendo promesas de seguridad, transparencia y respeto inquebrantable por los pasajeros. Dentro de Skyrise, la tensión se apoderó de todos los niveles de dirección y personal. Las reuniones internas de alta presión se prolongaron y muchos empleados y supervisores se sintieron incómodos al darse cuenta de que cada pequeño problema que alguna vez habían ignorado, ahora estaba bajo un intenso escrutinio. La antigua cultura de complacencia y de atajos dio paso a la máxima precaución y responsabilidad. Pero ese cambio también trajo una enorme presión sobre cada individuo. En medio de esta vorágine, Erica Davis siguió de cerca los acontecimientos de Skyrise. Entendió que este escándalo no era solo una dura lección para Skyrise, sino también una poderosa advertencia para toda la industria de la aviación sobre las graves consecuencias de descuidar la seguridad y tolerar una cultura de sesgo racial. Erica esperaba que esta crisis marcara el comienzo de un cambio más profundo y fundamental en toda la aviación, uno en el que la seguridad y los derechos igualitarios de cada pasajero se mantuvieran absolutamente, independientemente de cualquier línea divisoria de prejuicio. Mientras Skyrise Airlines luchaba por salvar su reputación en medio de la crisis, se convocó una audiencia especial en el Congreso en Washington, D.C., para abordar los problemas de seguridad aérea y discriminación racial expuestos por el escándalo. Erica Davis, ahora en el centro de la controversia, fue invitada a testificar como testigo oficial y asesora experta, brindando un análisis en profundidad y propuestas de reforma concretas en día de la audiencia. Erica entró en la sala con un traje oscuro impecablemente cortado, que transmitía elegancia y fuerza. Frente a ella estaban los miembros del Comité de Seguridad Nacional y del Comité Judicial, las más altas autoridades legislativas del país. La expresión de Erica era confiada, pero debajo de esa compostura yacía una seriedad y determinación. Ella entendió que esta audiencia no era simplemente una oportunidad para exponer a individuos culpables en Skyrise Airlines, sino un momento crucial para lograr un cambio sistémico duradero en toda la industria. Cuando el presidente del comité golpeó el mazo, la sala quedó en silencio. Erica comenzó con una voz clara y convincente: han distinguido miembros del Congreso. El escándalo de Skyrise Airlines no se trata simplemente de un individuo o una empresa. Ejemplifica un sistema que durante mucho tiempo ha tolerado el sesgo racial, la irresponsabilidad y el desprecio por la seguridad de los pasajeros. Este problema, señoras y señores, no es solo una falla moral, sino una amenaza directa a la vida de miles de pasajeros. Con esa breve pero significativa apertura, Erica mostró sus materiales de investigación, videos de la puerta B-32, correos electrónicos intercambiados entre Brenda Collins y Frank Harris, y registros de mantenimiento falsificados. A medida que cada pieza de evidencia aparecía en la pantalla, la atmósfera se hacía más pesada y cada legislador reconocía la urgencia de actuar. Una vez expuestos los hechos, Erica pasó a su segmento más crítico, en recomendaciones de reforma específicas. Miembros del Congreso, para erradicar estas tragedias de raíz, los insto a promulgar leyes más estrictas para reforzar los protocolos de seguridad, aumentar la transparencia en los procedimientos internos y exigir a las aerolíneas que informen públicamente cualquier incidente de discriminación. Además, necesitamos un mecanismo de supervisión independiente y continuo para garantizar que se cumplan las normas de seguridad y los derechos de los pasajeros, sin excepción. Después de su presentación, los senadores y representantes comenzaron un interrogatorio detallado. Una de ellas, la representante Amelia Foster, conocida por su firme postura contra la discriminación racial, preguntó directamente a señorita Davis: ¿podría aclarar por qué un incidente que al principio parecía menor escaló a una crisis nacional tan grave? Erica respondió con calma, su voz segura y precisa: representante Foster, el problema no es solo el prejuicio o la mala conducta de una persona, es un ambiente tolerado por la gerencia que permitió que esos sesgos crecieran y persistieran. Cuando los superiores ocultan y excusan,
deliberadamente infracciones menores. Inevitablemente, se producen violaciones mucho más graves que ponen en peligro directamente la seguridad pública. La explicación de Erika encontró un amplio acuerdo por parte de los miembros del comité, quienes entendieron que la causa raíz residía en el propio sistema, no meramente en unos pocos malos actores. Antes de levantar la sesión, el senador Robert Thornton, presidente del Comité de Seguridad Nacional, habló con fuerza resoluta. Gracias, señorita Davis, por su coraje y profesionalismo. La evidencia y las ideas que ha proporcionado hoy serán fundamentales para la elaboración de una nueva legislación. Prometo que el Congreso actuará con decisión, aprobando reformas sólidas para erradicar la discriminación y garantizar la seguridad absoluta de cada pasajero. Su declaración reverberó por la atestada sala de audiencias, enviando un poderoso mensaje a toda la industria de la aviación y al público estadounidense. Erika escaneó la sala, viendo seriedad y determinación. Kadar sabía que había ayudado a desencadenar un cambio profundo y duradero, que aseguraría que ningún pasajero volvería a sufrir la injusticia y el peligro, nacidos de la negligencia o el sesgo. Mientras Erika salía del Capitolio de los Estados Unidos bajo el suave sol de la tarde, sintió una rara calidez de alivio, no porque hubiera logrado una victoria personal, sino porque había hablado con firmeza e intransigencia a favor de la justicia, la seguridad y los valores fundamentales que la sociedad siempre debe proteger. Mientras Erika salía de la sala de audiencias bajo el sol poniente de la tarde, en Washington, D.C., se dio cuenta de que su historia se había convertido en mucho más que un simple escándalo de aviación. Se había transformado en un poderoso símbolo de coraje, responsabilidad personal y la importancia de denunciar la injusticia. Los medios de comunicación la coronaron rápidamente como una heroína moderna, alguien que se enfrentó a los prejuicios, negándose a ser intimidada por las arraigadas estructuras de poder que durante mucho tiempo habían tolerado la mala conducta y el silencio. Antes era una inspectora de seguridad aérea poco conocida, pero Erika Davis ahora era una figura nacional que representaba la integridad y la justicia. Sin embargo, en su corazón sabía que esta lucha no era solo suya, pertenecía a todos los que creen en la equidad y en el principio fundamental de que cada persona, sin importar su raza o clase social, merece respeto y protección absolutos. En las semanas posteriores a la audiencia, Erika recibió cientos de cartas y mensajes de todo el país. Muchos expresaron su más sincero agradecimiento y compartieron historias de injusticias similares que habían soportado en silencio, convencidos de que nadie los escucharía. Otros estaban enojados, acusándola de destruir la reputación de una importante aerolínea y de hacer una montaña de un grano de arena. Pero Erika se mantuvo firme. Sabía que sus acciones eran correctas, arraigadas en la conciencia y en la búsqueda de lo justo. Mientras tanto, aquellos que la habían despreciado, Brenda Collins y Frank Harris, habían perdido por completo su posición. Brenda, una vez orgullosa de su pequeña autoridad para controlar el acceso, ahora cumplía una larga condena federal. La libertad que una vez pensó que podía arrebatar a otros se había ido irrevocablemente. En la soledad de su celda, Brenda se enfrentó a los mismos prejuicios que siempre había intentado ocultar, venenos que habían destruido su propia vida desde dentro. Frank Harris, que había confiado en el silencio y la complicidad para que las cosas funcionaran sin problemas, también pagó un alto precio. Su honor, su carrera y su vida cuidadosamente construida se evaporaron como la niebla mientras lo llevaban desde el tribunal. Con la cabeza gacha, intentó evitar las miradas decepcionadas y enojadas de aquellos que una vez confiaron en él. Aprendió por las malas que el silencio no protege a nadie. De hecho, es el cómplice más peligroso del mal y la injusticia, bajo la doble presión de la indignación pública y la reforma del Congreso. Toda la industria de la aviación de Estados Unidos comenzó a transformarse. Se promulgaron regulaciones más estrictas, se implementaron capacitaciones contra la discriminación en todas las aerolíneas y, lo más importante, una cultura de transparencia y rendición de cuentas reemplazó constantemente la antigua complacencia y negligencia. En foros y redes sociales, el grito de guerra de Erika en la audiencia continuó extendiéndose, guiando a innumerables personas. El silencio ante el mal es complicidad. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de oponerse a la discriminación
y la injusticia en nuestra vida diaria, construyendo una sociedad más justa, segura y humana. Unos meses después, en una ceremonia especial de la FE, Erika se paró en el podio, ante cientos de colegas y líderes de la industria. Su voz sonó fuerte y clara. Todos tenemos el poder y el deber de cambiar nuestra sociedad. Una sola acción, una sola palabra pronunciada contra la injusticia puede marcar una enorme diferencia. Recuerden, cada vez que permanecemos en silencio ante el mal, nos convertimos en parte de él. Simos valientes. Hagamos lo correcto para que nadie más tenga que sufrir la injusticia en silencio. Su discurso terminó con un aplauso sostenido que llenó la sala, pero más que los aplausos, Erika esperaba que su mensaje siguiera vivo en el corazón de cada oyente, moldeando sus pensamientos y acciones cada día. Al bajar del podio, Erika sintió un profundo sentido de orgullo y esperanza. Su postura había sentado un precedente vital, inspirando a otros a continuar la lucha contra la injusticia por una sociedad en la que todos sean respetados y tratados por igual. En la historia de Erika Davis y el escándalo de Skyrise Airlines, es más que una advertencia sobre las consecuencias de la discriminación. Es un testimonio vívido del poder de los individuos que se atreven a alzar la voz contra la injusticia. ¿Qué opina de las acciones y el mensaje de Erika? Si esta historia le pareció significativa, por favor, dele me gusta al video, compártalo ampliamente para difundir su poderoso llamado a la justicia y la igualdad, y suscríbase a nuestro canal para más historias inspiradoras. Gracias por escuchar.